Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video les traigo un libro que para mí ha sido muy revelador porque aunque conocía de los hechos de manera general, no había tenido la oportunidad de leer realmente así de manera profunda hechos particulares de una historia de terror, podríamos decirlo así, pero de terror que no es ficción, que ha ocurrido en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Y cuando hablo de terror, es el terror cuando se instauran dictaduras militares a partir de golpes de Estado, historia que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica, cuando los Estados Unidos, para hacerle frente a la revolución cubana, pues de manera militar promovió y defendió estas dictaduras militares que lo que hicieron fue asesinar a sus propios ciudadanos, desaparecerlos, torturarlos, destruir todo, todo vestigio de ideas progresistas, inocular el miedo. Y en este libro está bien documentado que lo que se deseaba con estas muertes no era tanto desaparecer a la persona, sino no era el punto fundamental, no era matar a esa persona, sino era que los que quedaban vivos, neutralizarlos. Y el miedo se ve desde las primeras páginas de este libro hasta el final. Y bueno, nada más, les presento el libro. Los zarpazos del puma. Ya ven, los que tenemos memoria histórica, qué personaje está ahí. Un dictador, Pinochet. El otro debe ser, y perdonen mi ignorancia, debe ser el general Arellano, porque los zarpazos del Puma documenta muy fielmente esa caravana de la muerte que en octubre del mismo año 1973 acabó con la vida de 72 personas que estaban en prisión. Y así se llama, los zarpazos del Puma, porque grupo de oficiales al frente de estos oficiales, el general Arellano, pues abordaron ese helicóptero de la muerte y viajaron hizo 5 escalas, lo voy a leer: Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. 72 personas que ninguna debió de morir. Murieron a manos de la dictadura militar, de una dictadura fascista. Bueno, pues la principal misión de estos fascistas fue llevar una mano dura en las demás unidades militares. En este libro, Los zarpazos del Puma, la caravana de la muerte, se documenta bien que el dolor no fue solo en aquellas personas que perdieron hijos, esposos, hermanos, padres, sino también en oficiales que tuvieron que ver con sus propios ojos los crímenes horrendos que cometieron estos HP. Patricia Verdugo
Ella no la conocía, la conocí por este libro. Murió, según aquí dice, en el año 2008. Pues ella, con esta acuciosa investigación, me parece que es de las escritoras, de las mujeres, de los chilenos, chilenas, que más hizo por descubrir para Chile y para el mundo lo horrendo que fue la dictadura en su país. Dice: sé que hice un buen trabajo y lo comprobé en el año 91, cuando el general Arellano Starr se querelló en mi contra por injurias. Hasta la Corte Suprema, por unanimidad, no encontró razón alguna para someterme a proceso. Y lo volví a comprobar en 1998, cuando el ministro en visita, Juan Guzmán Tapia, me citó al tribunal y lo encontré con los zarpazos del Puma en la mano, con párrafos marcados en cada página. La felicito, hizo una muy buena investigación, me dijo. Un año después, dictaba las encargatorias de arreo contra el general Arellano Starr y otros 4 oficiales que tripulaban el helicóptero. Este libro fue, por así decirlo, la base ordenada de datos que ayudó al juez Guzmán en la investigación que finalmente derribó al propio general Augusto Pinochet. Y esta mujer, esta gran chilena, no solo escribió sobre eso, no solo hizo este libro. Hay toda una biblioteca Patricia Verdugo, de investigación periodística y derechos humanos. Escribió Quemados Vivos, Rodrigo y Carmen Gloria. Otro de los libros, Operación Siglo XX, el atentado a Pinochet. Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Una herida abierta. Los detenidos desaparecidos. Andrés de la Victoria, el asesinato del sacerdote Harlan. Los zarpazos del Puma, la caravana de la muerte. El libro que tengo aquí. Tiempo de días claros, los desaparecidos. Interferencia secreta, 11 de septiembre de 1973. Pruebas a la vista, la caravana de la muerte. Y último libro, Bucaret 187, mi historia. Y ya llevo 8 minutos y quisiera en este video poderle leer el libro completo, porque sé que estoy seguro que la mayoría de las personas que vean este video desconocen estos hechos que se narran aquí. Duele. El libro duele porque es real, por todas las vicisitudes que pasaron estas personas, su familia. Y entonces este libro llegó a mis manos gracias a Roxana, mi polola, mi chinita linda, que me lo mandó, chilena. Y me recuerdo a ella, recuerdo a una viejita chilena que la quiero mucho y vive en Canadá. Tuvo que hacer familia allá, precisamente gracias a los HP de estos exiliados políticos. Y nada, a ellos que los conozco, pero a los miles que murieron, a los que desaparecieron, a los que todavía, me imagino, los familiares están buscando. Entonces, y a los millones de chilenos que tienen memoria histórica y que recuerdan porque lo vivieron o lo conocen porque lo han leído,
A esos también este libro. Si no lo han leído, por favor, no sé. Esta es una edición pirata, muy bien hecha, pero a lo mejor está en internet. Voy a leer un resumen y a lo mejor se me hace muy largo el video. El capítulo 5. ¿De qué se trata? Mi general se llama así. El helicóptero Puma llegó a La Serena el martes 16 de octubre de 1973 alrededor de las 11 de la mañana. El comandante del regimiento motorizado Arica, teniente coronel Ariosto Lapostol Ortego, recibió al general Sergio Arellano en el aeropuerto local y fue notificado de la calidad extraordinaria que ostentaba, delegado del comandante en jefe del ejército y la Junta Militar de Gobierno, Pinocho. Había centenares de presos políticos en la cárcel de La Serena. Ese 16 de octubre, 2 jeeps militares con boinas negras se estacionaron frente al recinto carcelario como a las 13 horas y aumentó ostensiblemente la guardia militar frente a la puerta. 13 horas, para el que no conozca la hora militar, es la 1 de la tarde. 15 prisioneros fueron sacados rumbo al regimiento poco antes de las 14 horas. Su salida quedó registrada en el folio número 35 del libro de detenidos 1973. Y como las 16 horas se escucharon fuertes y repetidas descargas de metralletas. Fueron asesinados. A la redacción de El Día, diario local, llegó cerca de las 7 de la tarde el llamado telefónico del teniente Emilio Cheire Espinosa ordenando la publicación de un bando en primera página de la edición del día siguiente. Bando donde se recogían los nombres de los asesinados, de las 15 personas asesinadas, tratando de hacer justificar los crímenes cometidos. A la misma hora que este comunicado oficial comenzaba a imprimirse en los talleres del diario El Día, el helicóptero que transportaba al general Sergio Arellano y su comitiva volaba hacia el norte con destino a Copiapó. En el libro está el bando, no lo voy a leer. Solo voy a decir los nombres. Araya González José Eduardo, 23 años. Escobar Astudillo Víctor Fernández, 21 años. Contreras Godoy Jorge Abel, 31 años. Lo estoy leyendo así, como mismo sale aquí. Aedo Herrera Oscar Gastón, 23 años. Cortés Álvarez Hipólito Pedro, 43 años. Vergara Muñoz Gabriel Gonzalo, 22 años. Jordán Domi Jorge Mario, 29 años. Cortés Oscar Armando, 48 años. Alcayaga Varela Carlos Enrique, 38 años. Guzmán Santa Cruz Roberto, 25 años. Barrantes Alcayaga Marcos Enrique, 26 años. Ramírez Sepúlveda Mario Alberto, 44 años. Peñajén Jorge Washington, 45 años. Osorio Zamora Jorge Ovidio, 35 años. Y Marcarián Hamed Manuel Hachadur, 35 años. Aquí yo mismo saqué la cuenta, ¿no? De 21 a 31 años, 8 personas, jovencitos. De 35 a 38 años, 3 personas. Y de 43 a 48 años, 4 personas. Al día siguiente de la ejecución y sepultación, el bando impreso en la primera página de El Día conmocionó a la ciudad hasta su cimiento. Muerto Jorge Peña, hijo ilustre de La Serena, director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Sinfónica de Niños, querido y apreciado hasta por sus adversarios políticos. Muerto Mario Ramírez, respetado profesor universitario. Y entonces, estas páginas, Patricia Verdugo desmonta toda la mentira que decía el bando militar, donde se hablaba que estas personas fueron fusiladas porque habían hecho tal o más cual cosa o iban a hacer, de hacer sabotaje. Todo eso es mentira.
Entonces, aquí dice, y por último, se registra un caso que aportó una prueba indesmentible del crimen colectivo. Roberto Guzmán Santa Cruz era un abogado de Santiago que llegó la víspera del golpe militar a La Serena, cumpliendo con sus funciones como asesor jurídico de los trabajadores de la minera Santa Fe. Militaba en el MIR. Su familia asegura que el 14 de septiembre fue a casa de un chofer de la empresa, Lorenzo Aguilera, en la localidad de Los Choros. Allí, este último se encontró con que su hogar había sido allanado, por lo que el abogado Guzmán Santa Cruz le aconsejó que se presentara voluntariamente a carabineros. Lo dejaron detenido y cuando el abogado fue a inquirir por su situación legal, también fue arrestado. Ambos llegaron a la cárcel de La Serena el 16 de septiembre y 9 días después el fiscal militar mayor de carabineros, Carlos Casanga, pidió una condena de 200 días para Guzmán Santa Cruz. 200 días, no la muerte. El Consejo de Guerra endureció la pena 5 años para el abogado y 3 para el chofer Aguilera. Las condenas fueron publicadas más tarde, junto a otras 20, en el diario El Día del martes 6 de noviembre de 1973, tiempo después de que ya habían sido asesinados. Ninguna pena de muerte. Josefina Santa Cruz había logrado dar con el paradero de su único hijo, la mamá de Roberto Guzmán Santa Cruz. Tras un largo e infructuoso deambular entre el Ministerio de Defensa y el campo de detenidos que funcionaba en el Estadio Nacional de Santiago. Le dicen dónde está. Dice, partí de inmediato, llegué al regimiento y ahí me dijeron que estaba en la cárcel. Fue a ver un abogado de esa ciudad, de La Serena, ¿no? Y el hombre me dijo que no podía ayudarla, que no podía defenderlo, que por todas las cosas que había hecho. Y ella le dice que su hijo no es un asesino. Y es cuando él se da cuenta, se entera, que es la madre que le está hablando. Era mentira. Dice, me fui a la cárcel y logré verlo. Estaba delgado, demacrado, con señales de golpes en la cara. Nos abrazamos largo, muy largo y en silencio. Era su único hijo, su amigo y compañero desde la temprana viudez. No hablamos casi nada, ¿sabe? Solo abrazarnos era importante. Al final me murmuró que no me preocupara, que lo iban a condenar a 5 años y que iba a salir antes incluso. Hablé con varios abogados y no quisieron tomar el caso. En eso estaba cuando llegó el 16 de octubre, relata Josefina entre sollozos. Roberto ya cumplía su condena cuando ese día martes llegaron a la cárcel los jipes militares. Ya él estaba condenado y estaba cumpliendo eso. La esposa de Guzmán Santa Cruz, Magdalena Hernan, llegó la misma noche del 16 a La Serena, enterada de su muerte por la publicación del bando. A la mañana siguiente gestionó la entrega del cuerpo y cuando supo que ya había sido enterrado, fue al cementerio y logró dar con la fosa común. Encontré un hoyo tapado por 2 losas, cubierto todo por una especie de polvo de talco mojado. Encontró el lugar por la marca del camión. Dice, corrí un poco una losa y me arrodillé. Cuando logré ver en la penumbra me quedé paralizada en una extraña mezcla de repulsión y atracción. Ahí se quedó paralizada en la macabra urgencia de ver el cuerpo de su marido. Pero el administrador del cementerio le interrumpió obligándola a irse. Avisó a Josefina, la madre, quien recuerda, me desesperé, no podía creer que fuera cierto. Y cuando logré aceptar que era verdad, que ya lo habían matado, sentí que quería buscar a los autores y matarlos. Qué impotencia no poder hacer nada. Me hice cargo de mis 3 nietos y los crié. Me encerré con los niños y me quedé aislada. La verdad es que tampoco venía nadie y yo no quería que nadie viniera. No vinieron a verme sus compañeros de partido, porque todos estaban en problemas también. Y mi poca familia me dio vuelta la espalda. Habíamos pasado a ser peligrosos. El miedo que la dictadura militar de Pinochet y toda esa camarilla de generales fascistas hundió a Chile para que el pueblo no pudiera rebelarse, para imponer después entonces la doctrina neoliberal.
y hacer más pobres a los más pobres y hacer más ricos a los más ricos, cumpliendo los deseos de Washington. Es el miedo. Todos tenían miedo. Me lo han contado. ¿Supieron los niños lo de su padre? No. Fue mi secreto por años. Creí que si sabían podían estar en peligro. Pensé que también los podían matar. Miedo. ¿Cuándo pudo comunicarse con otros? Yo rompía mi encierro y mi terror solo para los aniversarios. Me iba a La Serena, ella vivía en Santiago de Chile, y hablaba con la gente para que me dijera algo. Y cuando fui el año 76, conocí al doctor Peña, el padre de Jorge Peña. Empezamos a buscar juntos en el cementerio. Allá perdí el miedo que tenía acá. Llegaba a la oficina del cementerio y hasta con prepotencia preguntaba: ¿dónde están las tumbas de los que mataron el 73? Concentraba mi valentía en esa pregunta. No sé, me decían. Pero ¿cómo? Si ustedes tienen que saber. ¿Dónde está el director? Gritaba yo. Me pasaba horas ahí. Nos fuimos encontrando con más gente, más familiares. Hicimos romerías y tuvimos mucha represión. Repartíamos panfletos. La verdad es que en La Serena y en octubre sacaba todas mis fuerzas. Aquí, en Santiago, me sumergía en la pena y en la soledad. Hasta el golpe militar, ¿cuál fue su posición política? Escuchen esto. Yo estaba contra la Unidad Popular, esa era la verdad. Trabajé contra Allende. Milité activamente en Patria y Libertad y quería que los militares intervinieran para poner orden. Qué vergüenza me da decirlo. Cuando yo leo esta parte, Patria y Libertad, me recuerdo a esos mercenarios, a esos gusanos y a esos ignorantes que no saben nada de dictadura, hablar basura sobre Cuba y con el eslogan, el hashtag Patria y Vida, ahí caerían muchos estúpidos de esta calaña. Así mismo como le pasó a esta pobre mujer, que antes del golpe de Estado era acérrima enemiga de Salvador Allende y después, esos que ella deseaba que llegaran al poder, le asesinan a su hijo. Por nada, dice. ¿Qué pasó con usted el día del golpe militar? Mi departamento da a la calle en pleno centro. Le pedí al mayordomo la bandera chilena. Yo la tengo ahí, pero esa bandera chilena no es la de Pinochet, es la de Allende. Le pedí al mayordomo la bandera chilena para ponerla en el edificio para celebrar. Incluso reté a su mujer porque la bandera estaba arrugada. Y cuando pasaban los militares los aplaudía. Y de repente pensé, mi hijo, él siempre me había respetado en mi posición porque teníamos perfecto derecho a pensar distinto y a querernos igual. Y yo sabía de todas sus actividades y lo admiraba por su idealismo. Cuando supo que estaba preso, lo creyó libre de riesgo justamente porque estaba en manos de quienes usted admiraba. Jamás se me pudo ocurrir que le pasara algo malo, jamás. Yo estaba segura de que iba a salir en libertad y luego que nada le iba a pasar. ¿Pidió ayuda a la gente de Patria y Libertad? No, porque los percibí como enemigos a partir de que Roberto estaba preso. Porque el solo hecho de que estuviera detenido ya era una injusticia. ¿Quiénes son los culpables?, le pregunta Patricia Verdugo. Primero, el general Pinochet, porque él mandaba todo. Después, el general Arellano, porque él fue con la misión de matar al norte. Y después, yo misma. Sí, yo misma soy en parte culpable, porque estuve con los que pedían la intervención de los militares y así abrimos la puerta para que sucediera esta atrocidad. Analogía ahora, en Cuba, los estúpidos que piden intervención militar. Así. Josefina Santa Cruz ha terminado su relato, entre lágrimas, pidiendo disculpas por no poder contenerse. Su mano fina y temblorosa hurga entre papeles y me indica un párrafo. Cuando se interpuso la querella por homicidio en 1985, el juez envió un exhorto a la vicecomandancia del ejército. Y en abril del 86 recibió un informe del juez militar de Santiago y comandante en jefe de la segunda división, general Samuel Rojas Pérez, con un resumen cronológico de la causa Rol 5A, raya 73, que procesó a Roberto. Ahí quedó la constancia macabra. El 26 de junio de 1975 se rebajó la condena de 5 años a 541 días de cárcel. El presentimiento de Guzmán Santa Cruz fue cierto, fue correcto. No te preocupes, mamá, voy a salir antes. De haber estado vivo, habría salido en libertad ese mismo día.
de verdad que hay que ser criminal. Más adelante, bueno, Patricia Verdugo muchas veces no pudo llegar directamente, no sé, lo que leí el libro, a este fascista Arellano, pero sí a su hijo, que defendió, es abogado me parece, al padre, diciendo que el padre no tenía nada que ver con toda esta masacre. Bueno, dice el general Sergio Arellano Starr, a través de su vocero autorizado, su hijo, afirmó que en La Serena se habían dictado 3 condenas a muerte. Era mentira, todo eso fue mentira. Dice, bueno, la defensa del general Arellano topa con una primera incongruencia. ¿Cómo es que el abogado Roberto Guzmán Santa Cruz estaba condenado a muerte si su condena a solo 5 años está públicamente comprobada? Más aún, su proceso ROL 5A73 tuvo una modificación casi 2 años después y el 26 de junio de 1975 le fue rebajada a 541 días de cárcel por sentencia del comandante en jefe que modificó sentencia del Consejo de Guerra. Según informó el tribunal, el general Samuel Rojas, juez militar de Santiago. Segundo, si él no tuvo responsabilidad en los hechos y afirma que el comandante La Apóstol tampoco tuvo injerencia. ¿Quién tenía ese día más poder en La Serena que el abogado, que el delegado del comandante en jefe del ejército y que el jefe de la plaza en estado de sitio? Por supuesto. La versión del comandante La Apóstol la obtuve un día de sol brillante tras la lluvia que había despejado de smog el aire capitalino. Allí se refugiaba su mirada en este difícil episodio, romper el secreto guardado por tantos años. Dice este militar, que era jefe de ahí, de La Serena. Yo tenía una buena y armónica relación con la mayor parte de las autoridades de La Serena, así que nunca sentí después del golpe que era la hora de desquitarme con alguien. La periodista le pregunta. La defensa del general Arellano sostiene que había 3 condenas a muerte en La Serena, dictadas por usted. Ninguna. No había ninguna condena a muerte. Fui el presidente del Consejo de Guerra y lo digo sin lugar a dudas. Bueno, él sigue explicando las preguntas, quiénes venían con Arellano, cuál fue la primera actividad del general Arellano, y él le explica, él responde, y luego fuimos a la oficina de la comandancia, donde me pidió que le mostrara el registro de los detenidos. ¿Qué pasó ahí? El general Arellano comenzó a leer el registro rodeado por la gente de su comitiva. Tenía un lápiz en la mano y comenzó a hacer una marca, un ticket en la columna de delito que se acusa. Este oficial salvó al intendente porque, dice, yo miraba por sobre su hombro y comencé a presentir algo turbio. En ese momento el mayor Moren Brito se dio vuelta y me preguntó, ¿el intendente está preso en la cárcel? Por una milésima de segundo tuve un chispazo que agradezco hasta el día de hoy. Contesté a secas, no. No mentí, porque no estaba preso en la cárcel, pero oculté la verdad respecto del fondo de la pregunta, porque yo tenía al intendente a pocos metros de ahí, detenido, mientras se investigaba, alojado en la pieza destinada al médico junto a la enfermería. ¿Por qué lo agradece hasta el día de hoy? Porque mi respuesta salvó su vida. ¿Habría muerto? No tengo dudas al respecto. El intendente, imagínense. ¿Qué siguió sucediendo en su oficina? De repente vi que el general Arellano hizo un ticket en la columna que correspondía a Roberto Guzmán Santa Cruz. Ese era un caso en que yo acababa de emitir sentencia. Pregunté en voz alta, ¿de qué se trata esto, mi general? Ese caso ya fue juzgado. Todos, él y los 4 miembros de su comitiva se dieron vuelta a mirarme. Nadie contestó y volvieron a concentrarse en el registro detenido. Me miraron con desprecio, como diciendo, ¿qué se cree este huevón? De inmediato salí de la oficina y salí también del regimiento y me quedé en los jardines de afuera. Después, ella le pregunta por qué salió. Él dice no quería participar en nada. No quería que su presencia avalara lo que iba a ocurrir. ¿Qué pasó luego? A los 20 minutos de él estar afuera sale el general Arellano, habla con él. ¿Qué argumento le dio él? Él le responde a la periodista, ¿no cree que la verdad puede ser contraproducente a veces? Opto por no contestar.
Dice, Coronel Arellano, el apóstol que disculpe, le dijo el general Arellano que era necesario hacerlo porque debía endurecerse la mano militar, que sin ser duro no se podía poner orden para gobernar. No, no me lo dijo. Y no, pero no respondió, ¿verdad? ¿Cuánto rato estuvo el general Arellano con usted afuera del regimiento? Más de 2 horas, como hasta las 5 de la tarde. ¿Todo ese rato con usted? Sí. ¿Se realizó entre tanto el consejo de guerra dentro del regimiento? No lo sé, no me consta. Solo sé que no participó ninguno de mis oficiales. ¿Ocurrió algo mientras usted estaba con el general Arellano? Sí, sentí los disparos en el interior del regimiento. Le pregunté al general Arellano qué estaba pasando y él respondió calmadamente que debía ser el resultado del consejo de guerra. ¿No podía usted protestar más? No pude y no puedo decirle por qué. ¿Cómo se sintió en ese momento? Muy mal, muy mal. ¿Qué hizo? Cuando logré hablar, le dije al general Arellano que me dejara un documento donde quedara constancia de lo sucedido. No me contestó. Bueno, nadie le dio ningún documento. Volvió a su regimiento y que tenía 15 prisioneros muertos. ¿Los vio? Sí. ¿Cómo murieron? Todos tenían heridas de bala en el pecho. ¿Quiénes los fusilaron? Nadie de mi regimiento, salvo en el caso del señor Ramírez. Explica el señor Ramírez, cuando se dio cuenta que iba a ser fusilado, se le tiró a uno de los militares que estaban con fusil y accionó y bueno, murió. Al otro día le hace varias preguntas porque él fue el que hizo el bando y ella le hace varias preguntas. Bueno, al otro día usted dijo públicamente que lo sucedido era responsabilidad de un tribunal venido especialmente de la capital. Dice, sí, quise dejarlo claramente establecido. Fue una frase que me costó cara. Explíquese. No, es privado. ¿Cómo quedó usted emocionalmente después de este episodio? Tuvo una gran sensación de vacío, de algo dramáticamente irremediable, porque no se puede revivir a nadie. ¿Cómo quedaron los oficiales de su regimiento? Choqueados. ¿Entendió que en el futuro debía actuar más duramente? No. Si eso se pretendía, yo no lo apliqué. Entendí que debía seguir siendo justo, ni blando ni duro. Y por eso puedo volver a La Serena y caminar por las calles con la frente en alto. Sé que los deudos deben estar muy dolidos conmigo y, reitero, les pido perdón, pero ellos deben saber que hice todo lo posible para que no sucediera. Dice, el coronel Ariosto, el apóstol Orrego, no quiso explicar por qué su frase pública acerca del tribunal, especialmente venido de la capital, le costó cara. Pero una somera indagación sobre su carrera militar podría dar la explicación. Al año siguiente, lo ocurrido en La Serena lo trasladaron a Santiago, ya con el grado de coronel, y estuvo en la dirección de reclutamiento hasta el año 82, cuando fue llamado a retiro. Un comandante de regimiento con brillantes calificaciones, que debió ser general, se quedó arrumbado en un rincón castrense. Gracias, Chinita, por regalarme este libro. Y a Sara, la viejita, como yo le digo, cariñosa. Yo nunca le he dicho viejita, pero en Canadá, me imagino que sobre esto lo debe conocer. Y a todos los chilenos y a toda la gente de nuestra América, que esos crímenes no queden impunes. Aunque los HP que ya están muertos, no les ha pasado nada. Pero prohibido olvidar, y si los pueblos tienen memoria histórica, los crímenes no quedan impunes, de una u otra manera. Hasta aquí 35 minutos, demasiado largo. Chao. Historia triste, miedo, pero al final, poco a poco, más rápido, más lento, los pueblos de nuestra América, de una u otra manera, despiertan y le hacen frente a dictadores con ropa militar o dictadores vestidos de civil. Chao. Termino este video desde Cuba libre y soberana, aquí donde tuvimos la suerte de triunfar una revolución genuina el 1 de enero de 1959 y tuvimos también la suerte
de que con juicios, con pruebas aportadas por el mismo pueblo, fusilamos en el mismo año 1959 a todos estos HP que fueron culpables de más de 20.000 muertes en plena dictadura de Batista. Los que lograron huir, bueno, los que quedaron en Cuba, sí hubo justicia, y por lo menos aquí cumplieron. Chao, hasta otro video.